de algunas enfermedades genéticas, al conocimiento de cómo fue la evolución del ser humano y entre otros temas relacionados entonces con el Homo sapiens. Entonces, uno de los aspectos tiene que ver, digamos, con el surgimiento de la citogenética y el desarrollo de diferentes técnicas de citogenética, también el conocimiento, digamos, del genoma humano como resultado de este proyecto de genoma humano, a partir del desarrollo de diferentes técnicas de secuenciación y de técnicas moleculares que permitieron, digamos, realizar este proyecto, y también el conocimiento y la aplicación de distintas técnicas de citogenética molecular al conocimiento de qué manera ciertos cambios estructurales o ciertos cambios a nivel de los cromosomas estaban relacionados con el desarrollo de ciertos síndromes o de ciertas enfermedades humanas. Y bueno, y actualmente todas las técnicas de secuenciación de última generación que también han realizado importantísimos aportes al conocimiento y a la expresión de los genes que están involucrados en muchas enfermedades genéticas, pero no solamente al conocimiento de las causas, sino también al desarrollo de terapias para tratar de paliar, digamos, los efectos de estas enfermedades con causas genéticas. Bueno, entonces, uno de los primeros eventos que han permitido todo esto que estamos comentando es el descubrimiento de Painter, quien demostró la presencia de los cromosomas Y en preparados realizados a partir de células del testículo, y posteriormente Tio y Levan, quienes estudiaron el complemento cromosómico diploide del hombre y determinaron que ese complemento cromosómico estaba constituido por 23 pares de cromosomas, es decir, que el 2N del ser humano era igual a 46. Posteriormente, Lejeune describió la primer cromosomopatía, es decir, la primer enfermedad que estaba originada por una alteración cromosómica. Específicamente, él describió la trisomía 21, la trisomía del par 21, que es la causa del síndrome de Down. Y a partir de todos estos descubrimientos se implementó, digamos, a la citogenética humana, o se desarrolló la citogenética humana dentro de la ciencia médica. Bueno, actualmente hay muchísimos trabajos de citogenética humana que han contribuido a entender distintas enfermedades y distintos síndromes en el ser humano. Basta con analizar los trabajos científicos o, por ejemplo, los resúmenes de los congresos. Bueno, estos que están aquí viendo ustedes son resúmenes presentados o trabajos presentados en el Congreso Argentino de Genética, que tiene toda una sección destinada a la presentación de trabajos en genética médica. Y dentro, si uno analiza, digamos, estos trabajos, nos podemos encontrar con descripciones de este tipo, que son fórmulas
que representan cambios que han sufrido los cariotipos asociados a, bueno, en este caso serían abortos espontáneos o, por ejemplo, a ciertas discapacidades intelectuales o dismorfías faciales. Bueno, entonces esas descripciones, para hacer esas descripciones en los cariotipos humanos, ustedes ya han visto cuando trabajamos con citogenética y analizamos cómo se confeccionan los cariotipos, vimos cómo se podía confeccionar un cariotipo de plantas, pero también vimos cómo se podía confeccionar un cariotipo humano. Y en el caso del cariotipo humano, existe toda una nomenclatura específica para describir a los cromosomas, para describir las distintas partes del cromosoma. Por ejemplo, la letra P representa el brazo corto, la letra Q representa el brazo largo. Dentro de esos brazos podemos identificar regiones que se designan con números, y esas regiones corresponden, digamos, o están determinadas por distintos patrones de bandeo que, como vimos, eran el resultado de la aplicación de ciertas técnicas de bandeo, como por ejemplo el bandeo C, que entonces nos permite identificar estas regiones dentro de los brazos cromosómicos. A su vez, cada banda dentro de estas regiones también se designan con un número, y esto nos permite entonces detectar cambios que pudieran haber ocurrido en algunos sectores o en algunos fragmentos de los brazos cromosómicos. También esta nomenclatura incluye toda una serie de abreviaturas, como por ejemplo DEL o DIC, que representan de lesión, DIC, discéntrico, sitio frágil, inversión, R, cromosoma en anillo. Bueno, todas estas abreviaturas permiten describir bueno, los cariotipos, tanto los cariotipos normales como aquellos cariotipos que presentan algún tipo de cambio a nivel de los cromosomas, ya sea cambios numéricos o cambios de tipo estructural. Entonces también existen ciertos, por ejemplo, las comas, que nos permiten separar los números cromosómicos y las anormalidades cromosómicas. Esto sería un cariotipo con 46 cromosomas de una mujer que presenta una deleción en el brazo corto del par 2. Después, el punto y coma también separa los cromosomas que están alterados. Por ejemplo, acá la T significa que existe una translocación entre el brazo 2, entre el cromosoma 2 y el cromosoma 4. Bueno, entonces luego del desarrollo de la citogenética, y bueno, todas estas aplicaciones que han tenido para el conocimiento del cariotipo humano y bueno, de las enfermedades o de los síndromes que pueden estar asociados a esos cambios a nivel de los cromosomas, el conocimiento, el desarrollo de este proyecto del genoma humano, que se realizó simultáneamente por dos consorcios internacionales que, bueno, que trabajaron cada uno, digamos, de manera separada, pero más o menos llegaron a conclusiones en el mismo tiempo. Ambos grupos de trabajo terminaron o presentaron sus resultados en las dos principales revistas científicas, que son Science y Nature, en el año 2001. Y ese genoma completo se armó, digamos, uniendo las distintas secuencias que fueron clonadas en los VACs, que recordemos que los VACs eran los cromosomas artificiales de bacterias.
Bueno, si bien en esa oportunidad se presentó, digamos, los resultados de este proyecto de genoma humano, todavía, y si bien se aportaron numerosísimos datos y se secuenciaron numerosos genes, todavía, digamos, hay partes del genoma que permanecen sin haber sido analizadas sus secuencias. O sea, es un trabajo que, digamos, que todavía continúa. Bueno, Profesora, y a partir de... ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Parece que hay compañeros Decime. que quieren entrar a la clase. Ay, viste, no me aparecen acá en el celular. Discúlpenme un momentito que voy a dejar de compartir. Como les comentaba, todos estos desarrollos, tanto desarrollos tecnológicos como los distintos descubrimientos que se fueron realizando acerca de las características tanto cromosómicas como a nivel genómico del ser humano, dieron lugar entonces al desarrollo de lo que se conoce como genética humana, que o sea, se nutre de toda la teoría que aporta la genética, tanto la genética mendeliana, la genética de poblaciones, como la genética molecular, y a su vez todos estos conocimientos tienen distintas aplicaciones, tanto en genética médica, en el estudio de la evolución humana, también, digamos, en el estudio de todos los aspectos éticos que van asociados o que surgen a medida que vamos aplicando todos estos nuevos conocimientos y nuevas tecnologías para curar enfermedades o para bueno, aplicarlas a distintos aspectos de la genética humana. Bueno, también la genética humana, digamos, aporta sus conocimientos a lo que se conoce como la genética bioquímica, la inmunogenética, la genética del comportamiento humano y también a la genética forense. Entonces, estas son todas disciplinas que se nutren del conocimiento, entonces que aporta el estudio de la genética humana. De todas estas disciplinas, la genética médica es una especialidad dentro de la medicina que aplica todos los conocimientos de la genética médica, perdón, de la genética para tratar de entender el origen genético de algunas enfermedades y tratar de no solamente de entender el origen, sino que también es parte de la genética médica el asesoramiento genético a las familias de aquellos individuos, digamos, que están afectados por estas enfermedades genéticas. Entonces, el campo de acción de la genética médica no se limita solamente al individuo que está afectado por esas enfermedades, sino también a todo su entorno familiar. Y esta genética médica incluye tanto el diagnóstico y también los estudios relacionados al pronóstico, la prevención, el tratamiento de algunas de estas patologías y también todos los aspectos relacionados con la ética, aspectos legales y también aspectos sociales de la genética. Bueno, la genética médica no se ocupa del individuo desde la etapa, o sea, preconcepcional hasta el fallecimiento de los individuos y también todo el seguimiento entre generaciones. Bueno, como les decía, uno de los objetivos, digamos, de la genética médica es tratar de entender y tratar de buscar paliativos a estas enfermedades genéticas. Estas enfermedades genéticas son enfermedades que resultan como cualquier fenotipo, de la combinación de características genéticas, pero también de características del entorno o del ambiente donde se desarrollan esos individuos. Entonces, hay enfermedades que
como vimos con las otras características, que en particular con las características cuantitativas, que habían características que estaban más influidas por por los aspectos genéticos que por los aspectos ambientales, mientras que en otras el efecto del ambiente es muy importante y bueno, y el conocimiento de en cuánto contribuye la genética y en cuánto contribuye el ambiente permite, digamos, no solamente entender las enfermedades, sino también ayudar a los pacientes que la padecen. Entonces, dentro de esos factores ambientales que pueden contribuir al desarrollo de determinadas enfermedades, hay factores ambientales que son prenatales, otras que, o sea, que son todos factores que influyen durante el embarazo, como por ejemplo la malnutrición durante la gestación, en el caso de aquellos niños que nacen prematuros, la exposición a algunas sustancias que son teratogénicas, como por ejemplo el alcohol, los anticonvulsivos, el desarrollo de determinadas enfermedades maternas, como por ejemplo la diabetes y el lupus, el desarrollo de ciertos procesos infecciosos durante el embarazo, en particular la toxoplasmosis, las infecciones con citomegalovirus o por ejemplo la rubiola, y aspectos o agentes físicos como por ejemplo la fiebre alta o la radiación, son todos entonces factores que actúan o operan durante el embarazo y que pueden, digamos, afectar el desarrollo de ese feto. También hay ciertas complicaciones que pueden suceder durante el parto, son, por ejemplo, la hipoxia, la hipoglucemia, la hipotermia, algún tipo de infección que ocurra al momento del nacimiento. Entonces son también factores ambientales, perinatales, que pueden influir en la expresión de determinados síndromes o determinadas enfermedades. Y también existen ciertos factores ambientales que también están relacionados entonces con el desarrollo o la expresión de determinadas enfermedades, como pueden ser la desnutrición, algunas causas socioculturales, algunos problemas emocionales y también infecciones, enfermedades vasculares e intoxicaciones que pueden afectar el sistema nervioso. Entonces, todos estos factores, junto con factores que son de origen genético, entonces pueden influir en la expresión de algunas enfermedades humanas. Entonces, dentro de estas enfermedades genéticas, hay algunas enfermedades que son hereditarias y que están causadas por mutaciones, por mutaciones que son transmisibles o transmitidas a la descendencia. Esas enfermedades, las causas de esas enfermedades, dijimos que son las mutaciones, pero mutaciones que pueden ocurrir a nivel cromosómico, pueden ser alteraciones tanto en el número como en la estructura de los cromosomas. También hay enfermedades que pueden estar ocasionadas por mutaciones en un solo gen y que, como vimos, son todas aquellas enfermedades de origen monogénico. Y también hay otras enfermedades que son de herencia más compleja porque son enfermedades multifactoriales y que serían enfermedades de tipo cuantitativo y que están afectadas tanto por factores genéticos como por factores ambientales. Y también
también existen otro tipo de enfermedades hereditarias que son de herencia mitocondrial y que son causadas por alteraciones, entonces, a nivel del material genético de las mitocondrias. Bueno, todo el estudio, digamos, bueno, de los estudios citogenéticos junto con los estudios moleculares han permitido, digamos, el mapeo genómico de algunas enfermedades conocidas. Entonces, ahora podemos saber en qué cromosoma y en qué brazo cromosómico y en qué posición dentro de esos brazos cromosómicos se encuentran el gen o los genes que están relacionados con la expresión de, entonces, ciertas enfermedades humanas. Bueno, y esto es muy importante, este conocimiento es muy importante, no solamente para conocer las causas, sino también para un diagnóstico temprano o para poder hacer un diagnóstico preciso, digamos, de las causas relacionadas con ciertas patologías. Bueno, también tenemos que, como muchas de estas enfermedades genéticas afectan a los cromosomas, también lo habíamos comentado ya cuando vimos mutaciones estructurales y mutaciones numéricas, que como son esas mutaciones pueden afectar regiones cromosómicas, entonces no hay un gen o dos, sino que pueden haber muchos genes que están involucrados en esa translocación o en esas inversiones. Entonces, esos genes mutados como consecuencia de estas mutaciones estructurales pueden provocar un conjunto de características morfológicas que en su conjunto nosotros las denominábamos síndromes. Algunos de esos síndromes que son malformativos o dismórficos y que entonces el estudio de esas dismorfías, digamos, también nos permiten diagnosticar rápidamente determinadas enfermedades genéticas. Y hay toda una disciplina dentro de la medicina, que es la que se conoce como dismorfología, que se ocupa justamente de estudiar todas estas malformaciones congénitas humanas. Bueno, dentro de esas malformaciones genéticas hay malformaciones mayores este defecto repercute no solamente en la función que pueden tener un órgano en particular, sino que también tienen un gran impacto en la aceptación social que pueden tener, digamos, esas malformaciones. Entonces, la presencia de esas malformaciones, denominadas mayores, entonces puede tener tanto efectos funcionales, pero también puede impactar desde un punto de vista social. Hay otro tipo de malformaciones que son malformaciones menores, como por ejemplo la polidactilia, estos mamelos preauriculares o las fositas preauriculares, que no tienen consecuencias ni estéticas ni médicas, y se presentan en el 14% de los recién nacidos normales. Y también hay otras características que también son dismorfías, pero que son simplemente variantes de la normalidad porque no tienen consecuencias ni médicas ni estéticas y que se pueden presentar en un número mayor de individuos. Y en algunos casos estas características son compartidas por distintos individuos dentro de una misma familia. Bueno, y también hay muchos de estos síndromes o muchas de estas enfermedades genéticas, vimos que además de todas estas consecuencias a nivel morfológico también, muchas de estas enfermedades o muchos de estos síndromes estaban relacionados con una disminución de la función intelectual. Entonces esa disminución puede ser leve o profunda,
y esto ocurre cuando el coeficiente intelectual es menor al 70%. En el caso de los niños, hasta 5 años, se habla de un retraso madurativo, y ese retraso puede ser tanto motor o del lenguaje, o ambos, y a partir de los 5 años, o los niños mayores de 5 años, en los que se pueden realizar determinados test para establecer con mayor precisión, digamos, el, el poder evaluar, digamos, en cuánto está afectada, digamos, la función intelectual de esos niños. Entonces, en ese caso, cuando ese coeficiente intelectual es menor al 70%, entonces se habla de un retardo o un retraso mental, que, como les decía, puede ser leve cuando es entre valores entre 50, 55 hasta 70, y profundo cuando ese coeficiente intelectual es menor al 20-25%. Bueno, entonces, cuando nace un niño, un recién nacido, con malformaciones, ¿qué es lo que debería hacer un pediatra? Básicamente, y según el tipo de malformación, debería recurrir a un análisis cariotípico para tratar de, en algunos casos, tratar de ver si es que hay alguna causa a nivel de los cromosomas que pueda estar afectando, digamos, a esos niños. También en algunos casos es necesario hacer radiografías, hacer algún estudio de anatomía patológica, y también se debería registrar gráficamente, mediante fotografías, digamos, esas malformaciones, para poder después hacer un seguimiento. En muchos casos hay malformaciones que ya están muy bien estudiadas y que se saben que responden a determinadas, por ejemplo, mutaciones, como por ejemplo puede ser una trisomía, pero en otros casos, cuando la relación entre las malformaciones y las causas no están muy claras, a veces es necesario indicar un estudio cromosómico, como por ejemplo para confirmar o excluir algunos diagnósticos de síndromes cromosómicos conocidos, como para tener realmente la prueba certera de que lo que se está diagnosticando realmente tiene una causa genética. Por ejemplo, también en aquellos pacientes que pueden tener algún tipo de retraso o retardo mental, o que presentan algunas dismorfías que no tienen una causa aparente. También en el caso de aquellos niños o sea, que mueren, o que aquellos fetos que no llegan a nacer y que presentan malformaciones, cuando ocurren anormalidades durante la pubertad, en el momento de la diferenciación o del desarrollo sexual, en caso de esterilidad o de abortos recurrentes también. Estos abortos recurrentes pueden ser, para poder saber las causas de esos abortos, a veces es necesario poder recurrir, digamos, a estos estudios cromosómicos para tratar de entender las causas. También cuando hay embarazos con riesgos de aneuploidía, por ejemplo, en aquellos casos en que las madres, digamos, son mayores de 35 años, o mayores de 40 años. Y también hay algunos casos de neoplasias, que en este caso el estudio de aberraciones cromosómicas pueden ser importantes, tanto desde un punto de vista del diagnóstico, pero también desde un punto de vista del pronóstico de estas enfermedades. Bueno, entonces estas enfermedades genéticas las podemos clasificar entonces de acuerdo a las causas genéticas que la producen.
Entre ellas tenemos todo este conjunto de enfermedades que se producen por la alteración tanto en el número como en la estructura o en la disposición de las distintas partes de los cromosomas y que son las denominadas cromosomopatías. Estas ya habíamos dado varios ejemplos que ahora los vamos a volver a repasar cuando vimos mutaciones cromosómicas. Y como habíamos dicho, estas cromosomopatías se manifiestan con distintas alteraciones fenotípicas múltiples y que la gravedad, digamos, de esas alteraciones fenotípicas es variable porque va a depender de la cantidad de genes que están involucrados en esas mutaciones estructurales. La mayoría de todas estas alteraciones cromosómicas vimos que son letales, que tienen efectos tempranos, muchas de ellas producen abortos espontáneos, y también hay muchas alteraciones que solamente afectan una parte del cromosoma, pero que también pueden tener efectos letales. Habíamos visto varios ejemplos, entre ellos el síndrome de Down, que es la trisomía para el par 21, que sería una aneuploidía. Después otro ejemplo de aneuploidía era el síndrome de Edwards o una trisomía del par 18. El síndrome de Patot, que también es una trisomía, pero en este caso está afectado el par 13. Una monosomía que afecta a los cromosomas sexuales es el caso del síndrome de Turner, donde falta un cromosoma X, o bien el síndrome de Klinefelter, que también es una aneuploidía que afecta a los cromosomas sexuales, y en este caso, en los hombres, tenemos un cromosoma X de más, es decir, que es XXY. Bueno, y así como tenemos las cromosomopatías, hay otro tipo de enfermedades genéticas que cuya causa es un trastorno en un solo gen, que digamos que está determinado entonces por los alelos de un solo locus génico. Estos siguen un modelo clásico de herencia mendeliana, y el efecto de estas enfermedades o de estos trastornos monogénicos dependen básicamente de la localización de ese locus génico, que puede ser tanto autosómico como ligado al sexo. Entonces, si es autosómico, puede estar localizado en cualquiera de los 22 pares de autosomas, o si es ligado al sexo, puede estar localizado en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Y también otro aspecto importante de estas enfermedades monogénicas es si ese alelo que produce, digamos, este trastorno tiene un efecto dominante o es recesivo. Entonces, si el alelo mutado es dominante, entonces ese alelo se va a expresar en una sola dosis, entonces tanto el homocigota dominante como el heterocigota van a expresar esa enfermedad, mientras que si el alelo mutado es recesivo, esa enfermedad solamente se va a expresar en homocigosis. Bueno, habíamos visto que para estudiar cómo es la transmisión de este tipo de enfermedades es muy útil el estudio de los árboles genealógicos, que nos permiten entonces identificar los antecedentes familiares y tratar de relacionar, digamos, la presencia de una enfermedad o la expresión de una enfermedad en un individuo respecto, digamos, de alguna alteración que pudo haber sido heredada de alguno de sus ancestros.
Entonces, dentro de estas enfermedades que son monogénicas, habíamos visto que había algunos genes que podían ser letales autosómicos dominantes, y habíamos dado el ejemplo de la epiloia, también el síndrome de Noonan, que también es una enfermedad autosómica dominante. Después hay otras que también hay genes que son letales, autosómicos, pero en este caso son recesivos y solamente entonces se expresan en homocigosis, y los heterocigotas son portadores, como por ejemplo la idiosia amaurótica, tanto la juvenil como la infantil, que es la conocida como enfermedad de Tay-Sachs. Después tenemos la anemia falciforme, que también es producido por genes letales recesivos, y aquí esto es una mutación puntual que específicamente es una transversión de adenina a timina, que resultaba en la sustitución de ácido glutámico por valina, entonces en la secuencia de la beta-globina. Otro ejemplo que habíamos ya mencionado como genes letales recesivos es el caso de la fibrosis quística. Y dentro de aquellas enfermedades que están ligadas a los, digamos que están asociadas a los cromosomas sexuales, tenemos todas aquellas enfermedades ligadas al X, como puede ser el caso del daltonismo o el caso de la hemofilia, que también ya lo habíamos mencionado cuando vimos mutaciones génicas. Bueno, otro ejemplo es el caso de la distrofia muscular, el caso de la distrofia muscular de Duchenne. Y hay otras enfermedades recesivas ligadas al X, como puede ser, por ejemplo, el raquitismo. La hipertricosis congénita también es una enfermedad ligada al X, nada más que en este caso es dominante. Y también, entonces, además de estas cromosomopatías o de estas enfermedades monogénicas, mencionamos que había enfermedades que tienen características cuantitativas y que son de herencia multifactorial, como por ejemplo el cáncer, la hipertensión, el asma, la obesidad, las migrañas, las cardiopatías, la esquizofrenia, entre otras enfermedades. Y bueno, así como tenemos aquellas enfermedades que resultan de la alteración de la información genética nuclear, también hay diversas enfermedades que tienen herencia citoplasmática y que resultan de mutaciones en los genes mitocondriales, y son las denominadas citopatías mitocondriales. Entonces, todas estas enfermedades genéticas son el objeto de estudio, entonces, de la genética médica, pero también vimos que a la genética médica no solamente le interesa diagnosticar y tratar de relacionar una enfermedad o un síndrome con una causa genética, sino también es el papel, digamos, del genetista médico, el de asesorar, el del asesoramiento genético, que es comunicar a las familias de algún niño portador o de algún individuo de la familia portador de una enfermedad genética, tratar bueno, de explicar en qué consisten esas enfermedades, tratar de contener, digamos, a esas familias, porque, bueno, estas enfermedades genéticas no tienen cura, como pueden tener otro tipo de enfermedades que son ocasionadas por otras causas, pero sí, en muchos casos, si bien esas enfermedades no se pueden corregir, pero sí
se puede mejorar la calidad de vida tanto del individuo que padece la enfermedad como también de la familia que debe acompañar a esos individuos. Y bueno, todo eso es también el papel del genetista médico, quien debe asesorar a estas familias en el caso, bueno, de que haya nacido un niño con alguna enfermedad, o bien en aquellos casos en los que los individuos saben que son portadores de alguna enfermedad genética o que tienen el riesgo de padecer alguna enfermedad genética, y bueno, en todos estos casos es el genetista médico el que tiene, digamos, un papel importante en informar a estos individuos. Bueno, y dentro de estas enfermedades genéticas, quizás una de las más complejas es el caso del cáncer, y hay toda una rama dentro de la genética que es la oncogenética o la genética del cáncer, que trata no solamente de entender las causas y el pronóstico de las enfermedades genéticas del cáncer, sino también de contribuir, digamos, al desarrollo de medicamentos o de terapias que puedan contribuir a la cura de esta enfermedad. Entonces, nosotros sabemos que hay distintos tipos, o que el cáncer puede afectar distintos órganos, siendo en Argentina los más frecuentes el cáncer de mama y el cáncer colorectal. El cáncer es un conjunto, digamos, de enfermedades que se caracterizan por una proliferación celular anormal. Algo habíamos mencionado cuando estudiamos el ciclo celular, y vimos que ese ciclo celular, o que a lo largo del ciclo celular pueden ocurrir errores, y que las células tienen ciertos mecanismos de control a lo largo de todo el ciclo celular para ir corrigiendo esos errores. En algunos casos, esos mecanismos de control fallan, y esto puede dar lugar entonces a una proliferación celular anormal. Entonces ese crecimiento celular descontrolado es lo que ocasionan los tumores, que pueden invadir entonces células normales de los tejidos donde estos tumores se desarrollan. Existen diferentes tipos de cáncer que en general se denominan según el tejido de origen. Pueden ser sarcomas cuando afectan al tejido conectivo, carcinomas cuando esos cánceres son originados en los epitelios, linfomas los que afectan el tejido linfático, las leucemias las que afectan a las células hematopoyéticas, y gliomas aquellos tipos de cáncer que afectan a las células gliales del cerebro. Entonces, el cáncer es fundamentalmente una enfermedad genética que resulta de numerosas mutaciones en varios genes para producir la enfermedad. Entonces, si alguna de esas mutaciones se heredan, entonces se requieren, digamos, de un número menor de mutaciones somáticas para que se desarrolle un tumor. Entonces, esas personas que heredan esos genes mutados tienen una mayor predisposición a padecer la enfermedad que una persona que no hereda entonces esa mutación. El cáncer es, como les decía, digamos, es el resultado de una acumulación de mutaciones. Entonces, puede una célula que es susceptible, puede sufrir una mutación y comenzar a dividirse a una velocidad mayor respecto de las células normales. Entonces, si esta célula que sufrió una primera mutación sufre una segunda mutación, esa segunda mutación puede entonces estimular aún más a esas células a dividirse con rapidez,
y la acumulación de una tercera mutación, entonces puede ocasionar que esa célula, además de dividirse con rapidez, experimente algunos cambios estructurales, y finalmente una cuarta mutación o una quinta mutación puede hacer que esa célula se transforme en una célula maligna y que comience a dividirse sin control y a invadir otros tejidos. Entonces, para que se desarrolle la enfermedad, entonces tiene que haber toda una serie de mutaciones, y todas esas mutaciones entonces resultan o sea, el origen de esos tumores resulta de la acumulación de mutaciones en clones de células que se forman a partir de estas células que se han transformado en malignas. Y entonces, a su vez, esas células se vuelven progresivamente más agresivas y más proliferativas. Hay distintos tipos de genes que pueden estar involucrados en el origen del cáncer. Hay genes de los denominados transmisores que operan en las vías que controlan la división celular. Por ejemplo, bueno, todos los factores de crecimiento, los distintos agentes mitogénicos. También hay receptores celulares de señales externas o de señales intracelulares o de factores de transcripción, genes reguladores del ciclo que inhiben, digamos, la progresión del ciclo celular y que actúan como puntos de control cuando esa división celular no es adecuada. Y también pueden afectar aquellos sistemas de reparación que están involucrados en el mantenimiento de la estabilidad del genoma y en la reparación del ADN. Entonces, dentro de esas familias de genes involucrados, podemos encontrar tres grupos, básicamente, que son los oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes reparadores del ADN. Entonces, los oncogenes en general están involucrados o inducen la división celular. Los genes supresores de tumores son los que controlan ese proceso o frenan la división celular. Son genes digamos, que existen en todos los organismos y que existe un equilibrio entre aquellos genes que inducen entonces la división celular y aquellos que frenan la división celular. Entonces, cuando esos genes están en equilibrio, digamos, podemos decir que existe una cierta normalidad y que cuando ese equilibrio se rompe y puede ser debido, digamos, a mutaciones en los protooncogenes o a mutaciones en los genes supresores de tumores, entonces ahí eso puede entonces ocasionar el desarrollo de estos tumores. Y también hay genes que están encargados de reparar los errores, o sea, esos puntos de control o checkpoints, y que cuando esos genes mutan, pueden entonces dejar de realizar las tareas que deben, que son las de reparar los errores, y entonces esos errores se acumulan, dando lugar entonces a divisiones celulares descontroladas. Bueno, entonces, cuando hay alteraciones, entonces en el equilibrio entre los oncogenes y los genes supresores de tumor, entonces, por ejemplo, si hay una mutación a nivel de los genes supresores de tumores, estos no pueden frenar la división celular y entonces los oncogenes evidencian, digamos, una ganancia de función, induciendo una mayor división de estas células. Bueno, entonces también puede suceder entonces que sean los
genes supresores de tumores los que pierdan entonces sus funciones y por lo tanto no pueden entonces frenar esa división celular descontrolada. Bueno, estos oncogenes y los genes supresores de tumores, además de diferenciarse en su modo de acción, también difieren en la dominancia, en el grado de dominancia. Los oncogenes son de acción dominante, es decir, que tanto los homocigotas dominantes como los heterocigotas van a producir, digamos, una proliferación celular excesiva. O sea, cuando tenemos acá, por ejemplo, el homocigota salvaje, digamos, produce la división normal. Pero donde hay una mutación en uno de los cromosomas, entonces eso ya es suficiente, o sea, la presencia de una mutación en heterocigosis ya produce, digamos, una proliferación celular excesiva, porque estos genes entonces son de acción dominante. Ahora bien, los genes supresores de tumores son las mutaciones que afectan estos genes, son de acción recesiva, es decir, que solamente se expresan en homocigosis. Los individuos heterocigotas van a ser portadores, digamos, de esa mutación, pero no van a expresar la enfermedad. Solamente se expresan entonces cuando esos genes se encuentran en homocigosis. Bueno, esto es lo que les decía, que aquellas personas que son heterocigotas para los genes supresores de tumores son susceptibles de padecer la enfermedad. O sea, no van a expresar la enfermedad, pero son susceptibles de padecer la enfermedad, porque si ocurre una mutación en el gen, en el cromosoma que no estaba mutado, entonces ahora, por ejemplo, por una deleción que se pierda, digamos, este alelo normal, entonces eso va a hacer, digamos, que este alelo mutado, digamos, se exprese, este alelo recesivo se exprese. Entonces, una mutación en este cromosoma normal, entonces puede hacer que esa persona deje de ser susceptible y ahora pueda expresar la enfermedad. Bueno, también hay que hacer una distinción en lo que es el cáncer esporádico y los cánceres de tipo hereditario. Hay mutaciones, digamos, que pueden ser endógenas y otras que pueden ser inducidas por agentes mutagénicos. Entonces puede existir una predisposición a padecer esa enfermedad y eso se debe a que los individuos pueden heredar esas mutaciones. Entonces el individuo descendiente va a recibir esos oncogenes y eso, digamos, provoca una mayor predisposición a formar diferentes tipos de tumores. Entonces, porque se va a requerir, digamos, una mutación en una de las copias, en la copia sana, para inactivar la función de esos genes y hacer que se expresen los mutantes. Hay algunas de esas mutaciones que pueden ocurrir entonces en los tejidos somáticos y esas mutaciones solamente van a afectar al órgano donde se produjo esa enfermedad, mientras que si esas mutaciones ocurren a nivel de los gametos, entonces esas mutaciones se van a transmitir a la descendencia. Entonces, el individuo que herede esa mutación, entonces va a tener una mayor predisposición o una predisposición hereditaria a sufrir esa enfermedad. Entonces, cuando es un cáncer de tipo esporádico, pueden aparecer ciertas neoplasias, así como casos aislados. Cuando también tenemos otro tipo de cáncer, que es el tipo de cáncer familiar, que pueden aparecer diferentes tipos de neoplasias no relacionadas y
hay otro tipo de cáncer, que es el cáncer hereditario, que en este caso las neoplasias responden entonces a un tipo de mecanismos de herencia. Bueno, ¿y en qué consisten entonces eh, esta enfermedad? Entonces, el conocimiento, digamos, de las distintas etapas que atraviesa, digamos, esta enfermedad fue muy bien estudiado en el cáncer colorectal porque es posible, digamos, mediante las colonoscopías poder hacer un estudio de la progresión, digamos, de los tumores. Entonces, este tipo de cáncer fue muy bien estudiado y permitió entonces entender cómo es el proceso, digamos, a lo largo de la enfermedad. Entonces, en el colon, digamos, pueden haber mutaciones, digamos, puede haber una mutación a nivel de ciertos genes supresores de tumores, y eso provoca la formación de pólipos, ¿no? Son pequeños tumores que se forman en la pared del intestino, en la pared del colon. Esos pólipos, por lo general, son benignos y una mutación, digamos, una acumulación de otras mutaciones dentro de esos pólipos puede activar otros genes, como por ejemplo el gen RAS, el oncogen RAS, y eso hace, digamos, que ese tumor crezca, aunque sigue siendo benigno. Posteriormente, la acumulación de otras mutaciones en otros genes, entonces hace que ese pólipo deje de ser, o ese adenoma deje de ser benigno, para desarrollarse un carcinoma, que es un tumor maligno. Por otro lado, cambios o mutaciones en otros genes pueden hacer entonces que este carcinoma produzca una metástasis, y eso hace, digamos, que la metástasis consiste cuando hay vascularización, entonces en estos tumores, algunas células cancerosas pueden viajar por el torrente sanguíneo e invadir otros tejidos. Entonces, el cáncer colorectal entonces sirvió de modelo para entender la progresión de los tumores humanos. Y bueno, aquí tenemos entonces las distintas mutaciones en los distintos genes que entonces dan lugar a este tipo de, al cáncer de colon. Y bueno, y acá tienen representados cómo sería, digamos, la metástasis. Entonces, se tiene, por ejemplo, un tumor original de mama, y cuando se produce la vascularización de ese tumor, entonces esas células tumorales viajan por el torrente sanguíneo y desarrolla un nuevo tumor en un tejido, digamos, diferente, en un tejido, por ejemplo, en el caso puede ser un nuevo tumor en el pulmón, ¿sí? Y en este caso sería un tumor secundario originado, entonces a partir de esas células del tejido mamario, entonces que invaden el tejido del pulmón. Bueno, hay distintos tipos de mutaciones que pueden activar, digamos, esos oncogenes. Pueden ser mutaciones puntuales, mutaciones, amplificaciones, pueden ser también mutaciones que son provocadas por infecciones virales, o bien por mutaciones de tipo cromosómicas, por reorganización cromosómica. Entonces, por ejemplo, hay ciertas translocaciones, por ejemplo, la translocación entre el cromosoma 9 y el 22, que forma lo que se conoce como cromosoma Filadelfia, y que esa translocación es la causa de la leucemia mieloide crónica.
Después hay otras translocaciones recíprocas entre los cromosomas 8 y 14 que también provocan otro linfoma, que es el linfoma de Burkitt. Y bueno, así como hay algunos tipos de cáncer que se asocian con mutaciones cromosómicas específicas, que pueden ser de lesiones, inversiones o translocaciones, eso, digamos, puede ser estudiado y puede ser identificado, digamos, cuando se realizan esos cariotipos utilizando todas estas técnicas de pintado cromosómico que permiten detectar, digamos, todas estas translocaciones múltiples que pueden ocurrir entre distintos pares de cromosomas y que, bueno, son los que conducen también, por ejemplo, a la existencia de ciertas aneuploidías que también pueden estar entonces asociadas al desarrollo de esta enfermedad. Bueno, entonces vemos que, por ejemplo, ante la presencia de agentes químicos, como puede ser la luz ultravioleta, aquí tenemos una célula normal, digamos que puede provocar un daño, o sea, la exposición a la luz UV puede provocar un daño limitado en el ADN y que entonces las células hacen esos controles en los puntos de control y todos los mecanismos de reparación se encargan de corregir, digamos, esos errores. En este caso, la célula va a proliferar, pero de manera normal y la célula va a ser viable. Ahora bien, también puede suceder que si ocurre un daño excesivo, la célula, digamos, no pueda corregir esos errores, entonces activa otro de los procesos, que es el de la apoptosis, que conducen a la muerte celular. Entonces, en este caso, digamos, la célula deja de proliferar porque sencillamente muere. Pero puede suceder también que la célula, al ser expuesta a la luz ultravioleta, sufra mutaciones y eso provoque daños en el ADN que no puedan ser detectados o no puedan ser corregidos, digamos, por estos mecanismos de reparación de errores en el ADN, y tampoco puede inducirse la apoptosis. Entonces esta célula no va a ser ni viable y tampoco va a morir, sino que va a seguir acumulando mutaciones, dando lugar entonces a la formación de un tumor. Bueno, también hay ciertos tipos de virus, como por ejemplo el HPV, que se asocian con ciertos tipos de cáncer. En sí el virus no produce cáncer, pero nosotros sabemos que hay ciertos retrovirus que requieren o sea, insertan el ARN y para poder replicarse utilizan una enzima que es la transcriptasa inversa, forma una ADN copia que se incorpora al cromosoma del huésped y ese provirus puede insertarse cerca de un protooncogen y cuando ese virus se reproduce, ese protooncogen se puede incorporar en el virus y con las sucesivas ciclos, digamos, de infección y de replicación de estos virus, que ahora van a aportar también el protooncogen, pueden sufrir mutaciones. Y ese protooncogen puede transformarse entonces ahora en un oncogen que cuando se produce, digamos, la infección viral, con este oncogen a otro individuo, digamos, puede entonces insertarse en el cromosoma del hospedador, que ahora va a tener ese oncogen y que puede entonces promover o causar, digamos, cáncer por las mutaciones que ha sufrido, digamos, ese protooncogen a lo largo de los distintos ciclos de replicación del virus en distintos organismos.
Entonces, uno de los virus que, repito, que puede provocar, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero es el HPV, entonces que es un retrovirus que por este mecanismo, entonces, puede infectar, digamos, el retrovirus con el protoncogen mutado, puede entonces infectar células que no están dañadas y hacer entonces que ese oncogen se exprese desarrollando entonces este tipo de cáncer. Bueno, existen diferentes técnicas que nos permiten identificar la expresión de estos genes. eh, Entre ellas tenemos, por ejemplo, la PCR en tiempo real o la Real-Time PCR, que también se utiliza para el diagnóstico del COVID. También podemos utilizar esta técnica para detectar entonces la sobreexpresión de estos oncogenes que han sido ya sea transmitidos, digamos, por virus o que se han desarrollado en algún tejido, como por ejemplo aquellas mujeres que desarrollan cáncer de mama de tipo metastásico y que entonces se puede analizar la recurrencia de los tumores analizando, digamos, la sobreexpresión de estos genes, digamos, utilizando esta técnica de PCR en tiempo real. También actualmente existen toda una serie nosotros vimos que entonces la expresión de esta enfermedad está asociada a mutaciones en muchos genes. Entonces, el análisis por real time nos permite analizar la expresión de un solo gen, pero nosotros sabemos que pueden haber otros genes que estén involucrados entonces en la expresión de esta enfermedad. Entonces existen ciertas técnicas, por ejemplo estas micromatrices de ADN que tienen sondas, digamos, de DNA, que se conocen con el nombre de microarrays. Estos microarrays nos permiten hacer un paneo de numerosos genes y ver cómo si se están expresando o no, y cuántos se están expresando, o si se están sobreexpresando, lo que nos permite no solamente hacer un diagnóstico más preciso, sino también un tratamiento más eficaz sobre la enfermedad, porque bueno, esto nos permite, digamos, tomar medidas, digamos, más específicas de acuerdo a los genes que se estén expresando en esas personas, porque no todas las personas responden igual a esta enfermedad, y tampoco todas las personas responden igual a los tratamientos por distintas razones. Entonces, el empleo de estos paneos de genes, con el uso de estas micromatrices, entonces nos permite no solamente identificar, sino también hacer predicciones, por ejemplo, de la recurrencia de la enfermedad luego, digamos, de cierto periodo de tratamiento. Bueno, y dejando de lado la genética médica y la oncogenética, también la genética humana se ha aplicado al estudio de ciertos trastornos congénitos del metabolismo, y es un poco el objeto de estudio de la genética bioquímica. Entonces, estas enfermedades congénitas del metabolismo son desórdenes que están determinados genéticamente y que pueden ser el resultado de alteración de la actividad de las enzimas o de sus cofactores por el exceso de aminoácidos o por la alteración en el proceso del transporte. Muchos de estos errores congénitos se heredan, digamos, con un patrón autosómico recesivo. Entonces, el estudio, digamos, de estas enfermedades metabólicas
se inician, digamos, con la identificación de los metabolitos, de los errores a nivel de los metabolitos, incluyen también análisis inmunoquímicos que permiten detectar las proteínas que están alteradas, y a partir de la confirmación, digamos, de que existen proteínas alteradas, se puede hacer un estudio molecular de los genes que están mutados y de esta manera confirmar la mutación génica que provoca este tipo de enfermedad metabólica. Bueno, también dentro de la genética humana hay una rama que se conoce como inmunogenética, que es una disciplina que se encarga de estudiar todos los factores genéticos que están relacionados con la respuesta inmune y también con la expresión de algunas características genéticas hereditarias que tienen una naturaleza antigénica, como por ejemplo los grupos sanguíneos. Entonces, dentro del objeto de estudio de la inmunogenética se incluyen entonces el estudio de los grupos sanguíneos y el estudio de las compatibilidades antigénicas entre los distintos grupos, la respuesta inmunitaria, también tiene un papel importante, digamos, en todo lo que tiene que ver con los trasplantes y la respuesta inmune en relación a los trasplantes, las enfermedades inmunodeficientes y también aquellas enfermedades de tipo autoinmune. Entonces utilizan técnicas que son tanto inmunológicas como técnicas de genética molecular para estudiar, digamos, todos estos temas de los que les estaba comentando. Entonces, en relación a los grupos sanguíneos, nosotros ya estudiamos, ya vimos que bueno, en el caso del grupo ABO, se conocen las causas genéticas, sabemos que son el resultado de la expresión de alelos múltiples, y también, digamos, el estudio de estos grupos sanguíneos son importantes, no solamente para entender, digamos, cómo se heredan, sino también tienen importancia clínica en las transfusiones. Nosotros sabemos que no podemos transfundir sangre de cualquier grupo a todos los individuos. Esto también tuvo importantes aplicaciones en obstetricias, en el trasplante de órganos, en medicina legal, porque bueno, en un principio también se utilizó esta característica para tratar de resolver algunos casos de paternidades dudosas. Entonces, hay distintos grupos sanguíneos, cada uno de esos grupos sanguíneos tienen distintos tipos de antígenos, el ABO, que es el más conocido, y el RH, que son los que nosotros conocemos, pero hay, además del ABO y del RH, existen otros sistemas, otros grupos sanguíneos que que se conoce, digamos, su mecanismo, digamos, los antígenos que lo producen, y bueno, cuáles son sus causas genéticas o los genes que los determinan. Bueno, también a la inmunogenética le interesa el estudio de la respuesta inmunológica, de la respuesta inmune, y uno de los objetos de estudio, digamos, dentro de esta rama es el estudio de los genes y la estructura de o sea, los genes que están involucrados en la expresión de las inmunoglobulinas y en la estructura de estas inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son son anticuerpos, son una de las clases más importantes de globulinas séricas y que forman parte del mecanismo de defensa del organismo contra distintas infecciones. Y la función, digamos, de estas inmunoglobulinas es reconocer distintos tipos de antígenos. Entonces, estas inmunoglobulinas se caracterizan porque tienen una cadena pesada que es invariable, pero tienen cadenas ligeras que tienen el sitio de unión antígeno y que son
muy variables, y esto es lo que puede cambiar en función del tipo de antígeno contra el cual, digamos, están defendiendo al organismo. Entonces, la presencia de esta parte variable es lo que le da la capacidad, digamos, a estas inmunoglobulinas de reconocer distintos tipos de antígenos que pueden ingresar al organismo. Y bueno, en esta diversidad de las inmunoglobulinas resulta entonces de la acción o de la expresión de varios genes y entonces hay numerosos alelos de estos genes que se combinan, digamos, y que pueden dar lugar a distintos tipos de inmunoglobulinas con capacidad de reconocer a distintos tipos de antígenos. Entonces, la inmunogenética entonces estudia el sistema inmunitario que actúa, digamos, de barrera contra estas sustancias extrañas y reconocen, principalmente, estos anticuerpos reconocen ciertos antígenos de superficie de estas moléculas que pueden ser dañinas. Entonces hay distintas células que se forman a partir del tejido de la médula ósea, que son las que actúan, digamos, como barrera inmunitaria contra estas sustancias extrañas. Entonces, hay una respuesta inmune que es innata y que es un sistema de defensa con el cual nacemos y que, bueno, crea una barrera de defensa contra agentes nocivos. Y en esta respuesta inmune innata se encuentran los fagocitos. Después tenemos una respuesta inmune adquirida, y esta respuesta inmune la vamos adquiriendo a medida que nos vamos enfrentando a distintos antígenos, como por ejemplo, bueno, ahora aquellas personas que se han enfermado de COVID adquieren entonces una respuesta inmunitaria por haberse expuesto entonces al virus. Pero hay otro tipo de respuesta inmunitaria pasiva que la obtenemos de otros organismos, y es, por ejemplo, aquella respuesta inmune que la adquieren los bebés a través de la placenta de la madre o incluso a través de la leche materna. Bueno, y también tenemos un sistema inmunológico humoral que se encarga, digamos, de combatir todas las infecciones extracelulares, como por ejemplo aquellas causadas por bacterias, y también hay un sistema inmunológico celular que combate las infecciones celulares intracelulares debido, digamos, a la infección de, por ejemplo, virus y parásitos que ingresan a las células y que entonces este tipo de respuesta inmune están mediadas por las inmunoglobulinas y por las células de los linfocitos T y los linfocitos B, que son las que adquieren, digamos, memoria inmunológica en la medida en que van enfrentándose a la presencia de nuevos antígenos. Y que es lo que pretendemos, digamos, desarrollar esta respuesta inmunológica a través de las vacunas. Bueno, hay la genética bioquímica o la inmunogenética, entonces le interesa estudiar las bases genéticas de la respuesta inmunológica. Entonces, además de estudiar todo este proceso de reconocimientos de antígenos y anticuerpos, también le interesa
estudiar la localización cromosómica de y la función de los principales genes que están involucrados en la respuesta inmune. Bueno, acá tenemos otros genes. Y también a la inmunogenética le interesa un grupo especial de genes, que estos ya los nombramos cuando hablamos de alelos múltiples, y que son los genes que están incluidos en el complejo HLA, que son aquellos genes de histocompatibilidad y que se requiere, digamos, que exista un cierto grado de similitud antigénica en aquellos casos de los trasplantes. Entonces, la inmunogenética está especialmente interesada en el conocimiento de estos genes HLA para tratar de investigar, digamos, la similitud entre los antígenos del donante y el sistema, digamos, de histocompatibilidad del receptor. Entonces, tiene que existir una cierta similitud antigénica para que no exista rechazo durante los trasplantes. Y habíamos visto que eran estos genes, son aproximadamente 80 genes, que a su vez cada uno de estos genes tienen numerosos alelos. Entonces, es de ahí la dificultad a veces de encontrar, digamos, un donante adecuado, porque, digamos, tiene que haber una similitud en un porcentaje de estos alelos para que esos órganos, el del donante y el del receptor, sean compatibles y no haya rechazo. Entonces hay distintas pruebas que se hacen para estudiar estos genes HLA bueno, previos a los trasplantes. El estudio es justamente, el objetivo es justamente estudiar la histocompatibilidad, y se hace con estas técnicas de PCR, y bueno, tiene que haber, digamos, entre un 50 y un 80% de compatibilidad para que, bueno, esos trasplantes sean óptimos y sean compatibles. Bueno, dejando de lado los trasplantes, también hay otro tipo de enfermedades hereditarias que afectan el sistema inmunológico y que son el objeto de estudio de la inmunogenética. Hay, por ejemplo, aquellos síndromes de inmunodeficiencias. Hay un síndrome de inmunodeficiencia combinada grave, que es el caso de aquellos los que se denominan los niños de las burbujas, que solamente pueden sobrevivir, digamos, en un ambiente totalmente aséptico, porque son totalmente inmunodeficientes y no pueden, digamos, tolerar ningún tipo de infección. También otro tipo de enfermedad que afectan el sistema inmunológico es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida producido por el HIV, o sea, el SIDA, digamos, que es producido por el HIV, y que es una enfermedad de tipo infecciosa que se caracteriza por la pérdida de los linfocitos auxiliares, que da lugar, digamos, a la capacidad de producir respuesta inmunitaria. Entonces, la persona, digamos, queda totalmente inmunodeprimida, y aquellos enfermos que no son tratados ante cualquier otro tipo de infección pueden morir, digamos, de cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa, porque no tiene el sistema inmunitario preparado, digamos, como para defender al organismo de cualquier infección. Bueno, y así como tenemos la inmunogenética, y bueno, vimos que teníamos la oncogenética también, hay lo que se conoce como microbiología molecular, que es
una rama de la microbiología que recurre, digamos, a todas estas técnicas que aporta la genética molecular para realizar diagnósticos más precisos de aquellas enfermedades producidas por diferentes tipos de patógenos. En algunos casos hay enfermedades que requieren para poder, por ejemplo, digamos, ante una infección, uno puede hacer, por ejemplo, un antibiograma y, bueno, ver qué tipo de, hacer crecer las bacterias en cultivo y, bueno, ver qué tipo de bacterias son las que nos están afectando y a su vez podemos someterlas, digamos, a distintos antibióticos y, bueno, ver si esas bacterias son resistentes o no a determinados antibióticos como para poder hacer un tratamiento. Pero en muchos casos hay microorganismos que son difíciles de cultivar o que directamente no se pueden cultivar y se necesitan, digamos, de herramientas para poder hacer diagnósticos directos de la presencia de esos organismos. Por ejemplo, una de estas enfermedades que son de muy difícil diagnóstico porque las bacterias tardan mucho en crecer, por ejemplo, el Mycobacterium que provoca la tuberculosis. Entonces, hacer crecer un Mycobacterium o un análisis de la presencia de Mycobacterium en las muestras puede tardar entre 2 o 3 meses y para ese tiempo, digamos, ya puede ser muy tarde como para hacer un tratamiento. Entonces, estas técnicas de diagnóstico por PCR, digamos, son muy útiles, digamos, como para hacer una confirmación rápida del diagnóstico de estas enfermedades. Además de la tuberculosis, también están las presencias del Helicobacter pylori, que son las que producen ciertas gastritis, que antes se pensaba que eran producidas por otros agentes, y bueno, después se comprobó que muchas de estas gastritis son producidas por este Helicobacter, y que también es una técnica que permite un diagnóstico rápido, no invasivo, y bueno, por ahí también son muy útiles en el caso de aquellos diagnósticos que hay que hacer en niños, por ejemplo, porque, digamos, la obtención de muestras y la técnica, digamos, como para el diagnóstico, digamos, es una técnica que es no invasiva y que, bueno, entonces puede ser utilizada perfectamente en niños de distintas edades. Y bueno, y también existen técnicas por PCR y electroforesis que nos permiten, por ejemplo, cuantificar la carga viral. Que vimos que esta técnica, la Real-Time PCR, era una técnica que que está siendo muy utilizada para todo el tema del diagnóstico del COVID, y es una técnica que es precisa y nos permite no solamente detectar la presencia, sino saber qué cantidad de virus nos están infectando, es decir, cuál es la carga viral que presenta esa persona. Bueno, y es lo que les decía, que esta técnica de PCR en tiempo real es la que se ha utilizado para detectar el ARN del coronavirus, y que además de esta técnica de PCR en tiempo real, que, como les digo, detecta el ARN viral, existen otras técnicas de diagnóstico, que son técnicas rápidas, que son las denominadas pruebas de antígeno, que detectan no el ARN, sino que detectan las proteínas virales, en particular las que provocan estas espículas, que nos permiten entonces tener un diagnóstico viral directo. Existen otras técnicas que son las denominadas técnicas de anticuerpos o pruebas de anticuerpos, que en realidad los que nos detectan, digamos, es que la presencia entonces de anticuerpos, lo cual nos está indicando, digamos, que esa persona
tuvo un contacto o una infección por el virus. Bueno, dentro de estos test de diagnóstico rápido tenemos que destacar los desarrollos de nuestros investigadores, que hubieron dos laboratorios, uno son investigadores de CONICET que han trabajado en el Instituto Milstein y también en la Universidad de San Martín y de Quilmes, quienes han desarrollado estos kits de diagnóstico rápido que son muchísimo menos costosos que una técnica de PCR y que han permitido obtener en poco tiempo y a un costo mucho menor diagnósticos, digamos, positivos o negativos, digamos, de COVID. Bueno, dejando de lado entonces las enfermedades, vamos a pasar a otro aspecto de la genética humana y que tiene que ver con lo que se conoce como genética forense. Esa genética forense es la aplicación de todas estas técnicas que vimos, técnicas moleculares que nos permiten identificar individuos y que están basadas en el uso de marcadores moleculares para resolver distintos tipos de conflictos legales. Resolución de asesinatos, de robos, para poder identificar personas desaparecidas, cadáveres, restos humanos, para hacer las pruebas de paternidad o de parentesco en general, pero también, por ejemplo, para hacer para estudiar, digamos, a microorganismos que pueden haber sido utilizados en actos terroristas. Y también la genética forense utiliza todas estas técnicas que las podemos aplicar en humanos, las podemos aplicar también a distintas especies de animales y plantas para hacer, digamos, identificar aquellas especies que son sujetas de un comercio ilegal. Entonces, también utilizando todas estas técnicas moleculares, nosotros podemos identificar el origen o de dónde provienen esas mascotas o esos productos que nosotros sabemos bueno, pueden argumentar que son que se han obtenido de animales de criadero, pero que en realidad, haciendo estos estudios genéticos, se puede comprobar, digamos, que esos materiales, digamos, no provienen de criaderos, sino que provienen de animales silvestres. Bueno, entonces existen en Argentina y en el mundo existen numerosos laboratorios forenses, pero hay que destacar que bueno, los laboratorios forenses en Argentina, digamos, han aportado muchísimas herramientas para estos análisis genéticos aplicados a la identificación de personas. Uno de los primeros, digamos, laboratorios forenses en Argentina es el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, creado, digamos, en su momento por el doctor Daniel Corach. Bueno, también en Argentina no solo existe este laboratorio, sino que existe todo un conjunto de genetistas forenses que están asociados en la Sociedad Argentina de Genética Forense. Y bueno, y ellos desarrollan distintas actividades, congresos y bueno, cursos y demás para formar no solamente a los médicos y biólogos dentro de esta disciplina, sino también a los abogados que muchas veces tienen que utilizar estas pruebas que aporta la genética forense para resolver determinados conflictos judiciales. Bueno, estos análisis de genética forense se basan en la identificación de lo que se conocen como huellas dactilares genéticas y que muestran las diferencias entre distintas personas. Entonces, aquí es muy importante el aporte de la genética de poblaciones y de todas las herramientas que
nos permiten, y también de la genética molecular, porque, o sea, la genética molecular aporta, por un lado, los marcadores que nos van a permitir identificar a las personas, y por otro lado, la genética de poblaciones nos aporta toda la teoría y todos los algoritmos necesarios para poder procesar esta información. Entonces, cualquier análisis de genética forense parte de la obtención de las muestras, que bueno, pueden ser muestras de sangre, muestras de piel, muestras del epitelio bucal, restos óseos, muestras seminales o urinarias, bueno, distintos tipos de muestras, y esas muestras se analizan utilizando marcadores que son hipervariables, para después poder comparar los patrones resultantes de distintas muestras y, bueno, tratar de identificar coincidencias entre la muestra, por ejemplo, la muestra de sangre de un sospechoso con la muestra de sangre obtenida en el lugar del crimen con la muestra de sangre de algún sospechoso. Entonces, para poder identificar, hacer un perfil genético, digamos, se requieren de distintos pasos que empiezan, digamos, con la extracción y cuantificación del ADN, la amplificación por PCR de ciertos marcadores que me permiten determinar el genotipo de la muestra. Esos genotipos se comparan con los resultados de otras muestras, y si hay coincidencia en los perfiles con los de las bases de datos poblacionales, entonces, y utilizando o acompañando esa información con ciertos análisis estadísticos, digamos, se puede, digamos, obtener el perfil genético de una persona y, bueno, utilizar esa información para resolver determinados casos. Entonces, ¿qué región del genoma vamos a utilizar? Básicamente podemos utilizar el ADN genómico nuclear, pero también en algunos casos, por ejemplo, en los casos de los test de paternidad, también es importante analizar el polimorfismo de I, porque esto nos va a dar información, digamos, del aporte genético paterno. También podemos analizar el ADN mitocondrial, y en este caso vamos a analizar todo el linaje materno de esos individuos. Y bueno, según lo que quiera investigar, según cuál sea el caso que tenga que resolver, va a ser la región del genoma que voy a utilizar. Obviamente que si es un test de paternidad, además del ADN genómico, seguramente voy a incluir algún marcador que me permita estudiar el polimorfismo del hijo. Bueno, entonces, en general, todos los laboratorios, para que los resultados sean comparables, todos los laboratorios de genética forense del mundo utilizan los mismos marcadores, que son 13 microsatélites que se utilizan entonces para hacer o generar esos perfiles de ADN. Esos son 13 marcadores, cada uno de esos marcadores tienen numerosos alelos. Nosotros sabemos que los microsatélites son marcadores multialélicos, entonces para cada marcador yo puedo tener numerosos alelos, y del análisis de cada uno de esos marcadores, el análisis de los genotipos de cada uno de esos marcadores, yo voy a combinar la información de esos 13 marcadores, y con esa información voy a generar un perfil de ADN. Y un perfil completo de ADN, utilizando estos 13 marcadores, me va a identificar a una persona en 100.000 billones. Es decir, que es muy poco probable, digamos, que dos personas tengan el mismo perfil de ADN. Únicamente los únicos que pueden compartir el perfil de ADN, y que, bueno, por lo tanto estas pruebas no pueden ser utilizadas en los análisis forenses, es en el caso de los gemelos idénticos, que sabemos que comparten, digamos, toda la información genética. Bueno, entonces, por ejemplo,
hacer un test de paternidad. Entonces se amplifican por PCR estas muestras, estos marcadores, y pueden haber distintas alternativas, y de acuerdo a cómo sea la circunstancia, va a ser el análisis que voy a hacer de los datos. En algunos casos hay padres posibles, digamos. En otros casos no hay muestras del padre, pero sí puede haber muestras de los abuelos paternos. En otros casos no puede haber muestras de la madre, pero sí se pueden hacer muestras o se pueden analizar muestras de los hijos y hacer estudios indirectos entonces de esos perfiles de ADN. Entonces, para la identificación humana existen distintas alternativas que se utilizan según, digamos, cuál sea entonces esta situación o estas alternativas. Bueno, entonces acá tenemos un perfil, por ejemplo, este es del hijo, para 3 de esos microsatélites. Estos son los genotipos de la madre y este es el genotipo del padre. Entonces, ¿qué se hace? Se van comparando uno por uno, digamos, los perfiles genéticos. Acá tenemos que para este marcador, este individuo tiene los alelos 15 y 17, la madre tiene los alelos 15 y 16, y el padre posible tiene los alelos 15 y 17. Entonces, este alelo 15 es compartido por la madre y el padre, es decir, que cualquiera de los dos pudo haber aportado ese alelo. Si considero el otro alelo, el 17, no está en la madre y sí está en el padre, es decir, que este alelo 17 tuvo que haber venido sí o sí de la madre, del padre. Tomo otro de los microsatélites y, por ejemplo, aquí el hijo tiene los alelos 16 y 18, la madre y el padre también tienen los mismos alelos, o sea que este marcador no me sirve para identificar, digamos, no me sirve como prueba ni a favor ni en contra de la paternidad de ese individuo. Y después, si tomo otro alelo, otro microsatélite, tenemos los alelos 21 y 23, en el caso de la madre tienen el alelo 21 y 25, y en el caso del padre posible tiene los alelos 21 y 23. Es decir, que el 21 lo tuvo que haber aportado la madre y este 23 no está en la madre, pero sí está en el padre posible, de manera que este alelo tuvo que haber venido de este individuo. Entonces, analizando los 13 marcadores, es posible entonces comparar los genotipos del hijo con los de la madre y el padre y poder establecer la probabilidad de que ese individuo sea o no el padre de ese niño. Entonces, este análisis se complementa con unos cálculos estadísticos de exclusión de paternidad y de paternidad propiamente dicho, y obviamente que cuanto más alto sea el porcentaje de coincidencia, mayor es la probabilidad de que ese individuo sea el padre de ese niño. Y bueno, esos perfiles genéticos que se van elaborando, digamos, de las distintas personas, en particular, digamos, de aquellas personas que han cometido algún tipo de delito, se almacenan en sistemas, digamos, de perfiles genéticos, en tipo bancos de datos de perfiles genéticos. Hay 2 bancos importantes, el sistema CODIS, que es el que utiliza el FBI, y que tiene, digamos, los archivos de todos los ADN, de los perfiles de ADN de distintos criminales, digamos, personas perdidas que, bueno, que existen en Estados Unidos. Y tenemos el otro sistema, que es el sistema Fénix, que es un sistema europeo y que contiene el perfil también genético de muchas personas desaparecidas. En el caso de Argentina existe un Banco Nacional de Datos Genéticos donde se almacena la información genética de muchas personas, no solamente de desaparecidos, sino que también
laboratorios forenses de Argentina han contribuido también a la identificación de los cadáveres que fueron encontrados cuando fue la explosión, en los atentados en la AMIA y en la embajada de Israel en la Argentina. Bueno, en ambos casos estos estudios genéticos permitieron identificar entonces a las personas que fallecieron en esos atentados. Y también, digamos, estos laboratorios forenses de Argentina han contribuido, digamos, a la identificación de los héroes de Malvinas que fueron sepultados como NN en el cementerio de Malvinas, y que, bueno, después de muchos años, y a partir de la información genética de los perfiles genéticos de los padres o de los hermanos de esos soldados, se pudo identificar, digamos, la identidad de esos soldados, digamos, que figuraban bajo un NN. Bueno, entonces, cuando uno compara los alelos de esas personas que queremos identificar, también tenemos que tener en cuenta un dato importante. Cuando nosotros hablamos de genética de poblaciones y analizábamos el pool génico estaba constituido, digamos, por todos los genes que formaban parte de todos los individuos de esas poblaciones, pero también de todas las variantes alélicas, y no solamente eso, sino que también teníamos que tener en cuenta las frecuencias con las que estaban presentes ciertos alelos. Hay alelos que por ahí pueden ser más frecuentes en determinadas poblaciones y no en otras. Entonces, conociendo, supongamos que en la escena de un crimen aparece un perfil genético donde aparece un alelo que no es común en la población que estamos estudiando, pero sí sabemos que ese alelo es frecuente, qué sé yo, por ejemplo, por decir algo, en el Asia. Entonces, nosotros podemos más o menos inferir cómo sería, digamos, el origen de esa persona, conociendo la frecuencia en las que están presentes los distintos alelos en cada una de las poblaciones. Y en los distintos laboratorios de biología molecular, digamos, del Poder Judicial de las distintas provincias, se encuentran disponibles para cada uno de los microsatélites, para cada uno de los 13 microsatélites, y para cada uno de los alelos de esos microsatélites, las frecuencias en las que se encuentran esos alelos en esa población. Entonces nosotros podemos comparar los perfiles que obtenemos con los datos poblacionales y, bueno, tener una idea entonces de dónde pudo haber provenido esa persona que estamos queriendo identificar. Bueno, chicos, esto es un pantallazo hiper general de lo que abarca la genética médica y la genética humana. No incluí ahora los datos de genética evolutiva, porque también a la genética humana le interesa la evolución humana, pero bueno, son aspectos que mencionamos en la clase de genética evolutiva. Pero bueno, también es de interés para esta rama de la genética estudiar la evolución humana y el comportamiento humano, digamos, entre otros de sus objetivos u objetos de estudio. Hay algunos materiales suplementarios que están subidos en el aula virtual para complementar un poquito lo que estuvimos conversando. Y bueno,